Es un placer que podamos estar juntos de nuevo por este medio. Igual que siempre, de parte de DINEC, Dimensión Nacional de Nueva Evangelización y Catequesis, y de la DIDINEC Chihuahua, les damos la más cordial bienvenida. Y es un placer, les repito, que podamos estar juntos de nuevo, porque quiere decir que estamos perseverando en esta catequesis, en esta enseñanza que Dios quiere darnos para que crezcamos en nuestro conocimiento hacia Él, nuestro amor y nuestro servicio. Y pues antes de comenzar, vamos a ponernos como siempre en presencia de nuestro Señor y a pedirle que por medio de su Espíritu Santo podamos entender sus palabras y llevarlas al servicio. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, que renueve la faz de la tierra. Oremos, oh Dios, que llenaste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que, guiados por el mismo Espíritu, sintamos con rectitud y gocemos siempre de tu consuelo, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y también pidamos al Santo al que cada uno de nosotros nos hemos encomendado. San Francisco de Asís, ruega por nosotros. Madre de Jesucristo y Madre nuestra, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Siguiendo con esta catequesis, sigamos pues con el nombre del siguiente tema, que es el tema 3, que nos dice que podemos conocer a Dios por la fe. Y como siempre, pues vamos primero con nuestro objetivo, que es reconocer que aunque podemos conocer a Dios por la luz de la razón, para conocerlo mejor y más plenamente necesitamos la fe. Y veamos en el siguiente paso metodológico, que es textos, vamos a leer Romanos 16, versículo del 25 al 27. La palabra de Dios nos dice: al Dios que tiene poder para afianzarlos en la fe, según el Evangelio que yo anuncio, y según la proclamación que hago de Cristo Jesús, al Dios que ha revelado el misterio mantenido en secreto desde la eternidad, pero manifestado ahora por medio de las escrituras proféticas, según la disposición del Dios eterno, y dado a conocer a todas las naciones, de modo que respondan a la fe. A ese Dios, el único sabio, sea la gloria por siempre, a través de Jesucristo. Amén. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Y también leamos en el Catecismo de la Iglesia Católica los numerales 37 y 38, que nos dicen: en las condiciones históricas en que se encuentra el hombre, experimenta muchas dificultades para conocer a Dios con la sola luz de su razón. Esto lo leemos en el 37. Y en el 38 nos dice: por esto el hombre necesita ser iluminado por la revelación de Dios. Acabamos de leer la carta a los Romanos, donde nos habla de que el primer paso para conocer a Dios por medio de la fe nos las da Dios mismo, al revelar el misterio escondido desde la eternidad. Esto quiere decir que para tener ese conocimiento de Dios por la fe, tenemos que esperar este don que es dado por Dios mismo. La Iglesia nos enseña que podemos conocer a Dios por medio de la razón,
pero también nos advierte que como todas las demás capacidades humanas, pues tiene que complementarse con la revelación de Dios y la respuesta del hombre. Fíjense, voy a leerles el compendio del Catecismo de la Iglesia Católica. Ahorita leímos el Catecismo. Voy a leerles esto que tomé del compendio del Catecismo, que a lo mejor está explicado, a lo mejor de una manera un poquito más comprensible. Pero son los mismos numerales 37 y 38, aunque en el compendio lo encontramos en el numeral 4. Que dice: para conocer a Dios con la sola luz de la razón, el hombre encuentra muchas dificultades. Además, no puede entrar por sí mismo en la intimidad del misterio divino. Por ello, Dios ha querido iluminarlo con su revelación, no solo acerca de las verdades que superan la comprensión humana, sino también sobre verdades religiosas y morales, que aún siendo de por sí accesibles a la razón, de esta manera pueden ser conocidas por todos sin dificultad, con firme certeza y sin mezcla de error. Esto es, que el ser humano con su capacidad racional, con su inteligencia, puede descubrir que existe Dios, por supuesto que sí, y puede comprender que es poderoso, pero también nuestra capacidad racional está tocada por el pecado. Ese pecado que no nos deja ver y comprender la verdad. Entonces, por eso Dios ha tenido tanta misericordia con el ser humano, porque sabe que no podemos solamente conocerlo por medio de este entendimiento racional. Y ha querido mostrarse a nosotros y no dejarse comprender solamente por el conocimiento natural, el de la razón, sino que ha querido revelarse a nosotros, que ha querido entregarse completamente a nosotros, como lo leímos hace un momento en la lectura de Romanos. Y la diferencia entre conocer a Dios por la razón y conocerlo por la fe es muy grande. En un momento trataré de dar un ejemplo para que sea más comprensible la diferencia que hay abismal entre conocer a Dios solamente por la razón o conocer a Dios por medio de la razón, sí, pero por medio de la fe, por medio de esa revelación que Dios mismo se da hacia nosotros. Fíjense, a través de la historia, las religiones del ser humano, las religiones que el ser humano ha creado, podemos encontrar muchas formas de religiones, muchas formas de concebir a Dios. Si nos vamos hacia nuestros antepasados, podemos ver cómo ellos creían en muchos dioses y tenían el dios del sol, el dios de la luna, el dios de la lluvia, etcétera. Muchos de ellos, incluso para aplacar la ira de los dioses, llegaban hasta el sacrificio humano para poder tener esa amistad, digamos, con esos dioses, que esos dioses no los castigaran con inundaciones o con la explosión de algún volcán o con la oscuridad cuando había algún eclipse. Entonces ellos llegaron hasta los sacrificios humanos. Hoy en estos días también podemos ver que en algunas religiones se mata, se golpea, se somete, se coartan las libertades en nombre de lo que Dios quiere. Y si vemos que todas estas cosas sucedieron en el pasado, podemos ver con esto que no basta solo con las buenas intenciones o que no basta solo con la luz de la razón para entender y conocer realmente a Dios. Entonces aquí vendría la primera pregunta: ¿cómo podemos estar seguros nosotros en este momento que lo que nosotros conocemos de Dios es verdadero? Pues porque lo conocemos por medio de la fe
La fe es un conocimiento seguro. Dios nos conoce y sabe que nosotros necesitamos conocerlo para ser felices. Él mismo creó esta necesidad. Lo vimos en temas pasados, cómo el ser humano tiene dentro de sí mismo esa sed de Dios. Dios también quiere que nosotros seamos felices junto a Él y nos habla de todas estas cosas para que nosotros no batallemos para conocerlo, para que podamos conocerlo por medio de la fe. Les dije hace un momento que les iba a poner un ejemplo, a ver si podemos ser gráfico con este ejemplo para ver la diferencia entre lo que es conocer a Dios por medio de la razón y por medio de la fe. A mí se me ocurrió, a lo mejor lo que vemos nosotros en nuestra vida diaria. Un paparazzi que anda detrás de un artista conocido, actor, cantante, lo que ustedes quieran. Y lo está siguiendo con su cámara y todo lo que escribe sobre ese artista son las cosas que él supone que está sucediéndole al artista. Imagínense entonces a este paparazzi siguiendo al artista y él de repente llega con una mujer muy hermosa, entran juntos a un restaurante y él está tomando fotografías desde lejos. Él supone lo que están platicando, supone lo que está sucediendo. Este paparazzi no conoce a la mujer. ¿De qué va a escribir sobre ellos en la revista o sobre qué va a hablar de ellos en YouTube? Pues de lo que él supone. Y pensemos que una fotografía tomada desde lejos, pues puede decir muchas cosas. Entonces ese paparazzi va a hablar sobre el artista y puede decir, llegó con una mujer desconocida, suponemos que es su novia, nos llegan rumores de que la conoció en el último lugar en el que se presentó y los vemos ahora saliendo juntos, etcétera. Puras suposiciones. Y si tú y yo vemos esa historia, vamos a conocer de ese artista las suposiciones que se dicen de él. Pero qué diferente sería, imagínate el mismo paparazzi que un día recibe una llamada telefónica del artista y le dice, oye, yo sé que estás escribiendo de mí, pero ¿qué te parece para que lo que diga sea verdad? Ven y cena conmigo en la noche en mi casa y yo voy a abrir mi corazón y te voy a decir todo de mi vida. Te voy a decir quién soy yo, mis planes, te voy a hablar sobre la mujer con la que entré al restaurante que tú nos fotografiaste, te voy a decir quién es, cómo se llama, de dónde nos conocemos. Y resulta que este paparazzi va a la cena y el hombre empieza a abrirle su corazón y le dice, mira, esta mujer es mi hermana, hacía muchos años que no la veía, porque está casada y vive en el otro extremo del mundo. Por fin nos reencontramos. Si bien nos hablábamos todos los días o cada vez que teníamos tiempo, pero hoy por fin nos reencontramos. ¿Cuál es la diferencia? Que en la primera el paparazzi está hablando sobre lo que él supone, que eso es conocer a Dios por medio de la razón, de lo que nuestra inteligencia o la luz de nuestra inteligencia nos da para conocer a Dios. La otra, el paparazzi cenando con el artista, donde él le abrió su corazón y le dijo todo lo que él quería decir. ¿Y ahora qué va a escribir? Pues la verdad. Esa verdad que nosotros podemos ahora descubrir y descubrir a Dios por medio de la fe, por medio de lo que Dios mismo nos revela y nos enseña. Ya no son suposiciones, ya no son lo que yo creo o lo que yo pienso que debe de ser, sino que ahora es lo que Dios mismo me dice que es, lo que Dios mismo me dice que espera de mí, cómo quiere Dios mismo que yo viva, que yo sea,
cómo puedo llegar a ser feliz junto a Él, no es lo mismo suponerlo, creerlo, que recibirlo por medio de su revelación y creer y conocer ahora sí a Dios por medio de la fe, que es un don dado por Él mismo. Esa es la diferencia entre conocer a Dios por la razón y conocer a Dios por medio de la fe. Por medio de la razón, nosotros podemos descubrir que Dios es grande. Por medio de la razón, nosotros podemos descubrir al Dios todopoderoso. Pero por medio de la fe, nosotros podemos descubrir y creer en las tres personas de Dios: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Por medio de la razón, esto no tiene sentido. O sea, tres personas en una, para la razón no tiene sentido, pero para la fe sí lo tiene. Esa también es la diferencia entre conocer a Dios por la razón y conocer a Dios por la fe. La fe va más allá de lo que la razón puede llegar a conocer. Nos abre esa intimidad de Dios, nos hace participar de los misterios divinos. Ya lo leímos hace rato en Romanos, que nos revela su secreto escondido. También podemos entender esta revelación, por ejemplo, cuando Jesús nos dice: ya no los llamo más siervos, sino amigos. Y yo vengo a darles lo que el Padre me revela a mí, yo se los revelo a ustedes. ¿Sí? Esto es por medio de la fe, por medio de la revelación, por medio de lo que Dios mismo se descubre para nosotros. Podemos ver a muchas personas muy sencillas, a lo mejor sin estudios de teología y sin más estudios, pero que tienen una fe tan grande que pueden sentir a Dios cerca de ellos. No podrán hablarte sobre teología, pero sí te pueden hablar sobre la fe, de su confianza depositada en Dios y cómo esa fe los ha llevado a amar y a conocer a Dios. Y por el otro lado también podemos encontrar a muchas personas con muchos estudios, que saben mucho sobre Dios, pero que todo lo tienen en su mente. Tienen a lo mejor la palabra de Dios en su mente, pero no tienen a Dios en su corazón. Esto es la diferencia entre conocer a Dios por medio de la razón y a Dios por medio de la fe. Este conocimiento de Dios por la fe es mucho mayor que el de conocerlo por la razón, porque por medio de la fe es Dios mismo el que se nos da, el que nos ayuda a conocerlo, el que nos ayuda a conocer lo que Él ha dicho de sí mismo, de lo que le agrada y de lo que no le agrada, de cómo quiere que nosotros alcancemos la felicidad junto a Él y qué tenemos que hacer para alcanzar esa felicidad. Esto es la fe por la que nosotros creemos en Dios hoy en día y creemos en lo que Él nos ha dicho y revelado y lo que la Santa Iglesia nos propone. Así que con esto concluimos que nosotros los cristianos no vivimos una religión que nace de nuestro conocimiento, sino que nace de la fe. Y vuelvo a decir, Dios ha tenido una gran misericordia con nosotros porque se nos ha revelado. Nos ha revelado eso que antes estaba oculto y que se nos ha dado a través de su Hijo Jesús, a través del corazón de su Hijo, ese corazón que fue traspasado, pero que se abre ante nosotros y se nos revela. Pasemos pues al otro paso metodológico, que es confrontamos. Pero antes de eso te voy a dar unas palabras para que guardes en tu corazón. Aunque a Dios
se le puede conocer con la razón, es fácil equivocarnos. El pecado nos hace más difícil el conocimiento de Dios. Dios quiere que lo conozcamos y por eso Él mismo se revela. Por el conocimiento de Dios a través de la fe, conocemos lo que Él mismo nos ha enseñado. La Iglesia nos da a conocer lo que Dios ha revelado. Y pues vamos a hacer las preguntas de reflexión. Nosotros conocemos algunas cosas de Dios, sobre todo cuando vemos la creación. Pero para poder conocerlo realmente a Él, pues hay que hablar con Él. Así como les expliqué del paparazzi que va y conoce al artista, de la misma manera nosotros tenemos que conocer a Dios. Tenemos que hablar con Él y tenemos que escucharlo para saber qué es lo que tiene que decirnos. Para nosotros poder llegar a amar a Dios, primero tenemos que conocerlo. Primero es conocerlo para poder enamorarnos profundamente de Él y al final poder servirle. Entonces hagamos algunas preguntas de reflexión. Les invito a que si se están reuniendo en pequeñas comunidades, pues contesten estas preguntas de reflexión entre todos, el que puedan tener la oportunidad de compartirlos con sus hermanos de comunidad es de mucho crecimiento para todos. Si estás en tu casa con tu familia, como sabemos que muchos están viendo esta catequesis, compartan entre ustedes. ¿Qué pienso al saber todo lo que ha hecho Dios para que yo pueda conocerlo y para que pueda saber que me ama? ¿Cuánto me esfuerzo por conocer lo que Dios ha revelado para mi propia salvación? ¿Qué puedo hacer para conocerlo mejor? Si Dios ha hablado para darme a conocer su ley y su amor, ¿qué debo yo hacer como respuesta? ¿Puedo pensar en algunas de las formas en que Dios me hace saber de manera personal que me ama? Estas preguntas, te repito, pues son de reflexión y no es bueno que las dejemos pasar. Después de escuchar el tema, pues hay necesidad de reflexionar y de entrar en uno mismo y de confrontar lo que acabamos de escuchar con lo que yo pienso y sobre todo con lo que Dios me dice a través de su palabra. Y pues para terminar pasamos a nuestro siguiente paso metodológico, que es expresamos nuestra fe. Y te voy a leer esto. Si la fe es un don de Dios, si por la fe podemos conocer a Dios, si la fe se fortalece dándola, entonces pues vamos a pedirle al Señor que fortalezca y que aumente nuestra fe. Y te invito a que te unas a nuestra oración y que después de cada estrofa tú contestes: creo, Señor, pero aumenta mi fe. Cantemos nuestra fe y al confesarla, unidas nuestras voces de creyentes, pidamos al Señor que al proclamarla inunda con su luz a nuestras mentes. Creo, Señor, pero aumenta mi fe. El gozo de creer es alegría, de servir al Señor y su palabra, simiente en crecimiento día a día, que al don de su verdad el mundo abra. Clara es la fe y oscuro su camino, de gracia y libertad en puro encuentro. Si crees que Jesús es Dios que vino, no está muy lejos de ti, sino muy dentro. Legión es la asamblea de los santos, que en el Señor Jesús puso su confianza. Sus frutos de justicia fueron tantos que vieron ya colmada su esperanza. Demos gracias a Dios, que es nuestra roca.
Sigamos a Jesús con entereza. Si nuestra fe vacila, si ella es poca, su espíritu de amor nos dará fuerza. Amén. Y pues te invito que seas perseverante, que sigas todos los días leyendo la palabra de Dios y que le pidas a nuestro Señor que siempre esté contigo y que aumente esa fe para poder conocerlo cada día, para poder amarlo profundamente y para que después de esto puedas poner ese conocimiento y ese amor hacia Dios al servicio de tus hermanos. Y pues pidámosle en esta noche también a nuestra Madre María que siga intercediendo por cada uno de nosotros y que lleve las peticiones de nuestro corazón a los pies de su Hijo Jesús. Y digámosle: Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes, ven con nosotros a todas partes y solos nunca nos dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, ruega que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y como siempre, pues si aún no te has suscrito, te invito a que te suscribas, que le des me gusta, que lo compartas con aquellas personas que sabes que lo necesitan. Así como a ti te está siendo de ayuda, puede llegar a las manos de alguien que también lo necesite. Ve a la descripción del video. Ahí encontrarás el enlace para que puedas contestar esas 2 o 3 preguntas de reflexión que nos ayudan, así como a ti, para poder crecer en esta palabra que el Señor nos ha dado hoy. Y volvemos a saludar y a agradecer a todas aquellas personas que ya se suscribieron al canal y que han seguido estos videos con perseverancia. Agradecemos y sepan que nosotros estamos revisando sus reflexiones y nos da mucho gusto saber de ustedes y les agradecemos que tengan la confianza de darnos su testimonio sobre todo este crecimiento que estamos recibiendo de parte de nuestro Señor Jesús. Y pues es un gusto haber estado juntos y le pido a Dios que los bendiga siempre. Hasta la próxima.